Vamos a los últimos puntos del apunte y de este tema que hemos desarrollado en estos días, lindos días aquí en Córdoba, inclusive el clima ha sido muy lindo, muy lindo. Bueno, el punto número 11 es muy breve, una mención breve sobre las dispensaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es la palabra dispensación? Bueno, es una palabra que hemos acuñado algunos evangélicos. Viene del latín dispensatio y vinculado al griego oikonomía, que significa economía, administración. ¿Cómo es eso? ¿A qué viene el caso? Viene al hecho de que Dios no siempre administró, vamos a usar la palabra, el mundo de la misma forma. O sea, una cosa fue la era antes del diluvio, prediluviana. Ahí Dios tenía una relación especial con la humanidad, tenía predicadores Dios, tenía un mensaje, grandes predicadores hubo, sí, por ejemplo, Set, Matusalén, Enoc, grandes hombres, aún el mismo Noé, grandes predicadores tuvo aquel mundo, el mundo prediluviano. Otra cosa fue la administración de Dios luego del diluvio, la administración del mundo, digamos. La era patriarcal, cuando Dios llamó a los patriarcas, le dio promesas. Pero después, otra forma, bíblicamente, de administrar el mundo, ya enfocada sobre Israel, es la ley, o fue la ley, desde Moisés hasta la cruz, la ley. De una forma diferente. ¿Por qué? Porque se enfocó sobre la nación de Israel. Hablo del relato bíblico, existían otras naciones, ¿no? Pero se enfocó sobre la nación de Israel en la tierra prometida y con un culto centralizado en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Un templo, la ley. Otra fue la época, a partir de que el Señor se fue y vino el Espíritu Santo, desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy y hasta el arrebatamiento de la iglesia, se está formando un nuevo pueblo. La Escritura ya no se enfoca sobre Jerusalén y el templo y los judíos y todo eso, se enfoca la Escritura, el Nuevo Testamento, sobre el mundo entero. Se está predicando el Evangelio y salvando, Dios está salvando personas y venimos a formar parte de un nuevo pueblo que es la iglesia. Y la iglesia muy pronto será llevada al cielo. Es una forma de administración diferente a las otras. Cuando el Señor regrese, después de la tribulación, va a instaurar en el mundo otra forma de administración. Su reinado. Él va a estar reinando en Jerusalén sobre Israel y las naciones. Lo que comúnmente llamamos el milenio. ¿Saben? El milenio va a ser la época de oro, la mejor época de la historia de la humanidad. La gente que viva en el milenio va a vivir como nosotros, es decir, nosotros somos perdonados, seres humanos perdonados, con nueva criatura, somos regenerados, tenemos Espíritu Santo, tenemos cuerpos mortales. ¿Se dan cuenta? Ellos van también a vivir de esa manera. Los que entren al reino y sus hijos, sus nietos, ¿ah? Pero ellos van a vivir en las mejores condiciones, porque no va a estar Satanás y los demonios tentando a nadie en el milenio, porque va a estar atado en el abismo por 1000 años. No va a haber Satanás, ni demonios, ni mundanalidad, como hoy la hay. Uno prende la tele hoy, o mira, pasa por un kiosco, o lo que sea, ve mundanalidad, pecaminosidad, erotismo, y malas palabras, maltrato, abuso, robo. No va a haber esa mundanalidad. Además, los que viven en aquel entonces, en el milenio, van a disfrutar de un mundo hermoso. Ecológicamente hablando, va a ser sensacional. Una sociedad mucho más sana, justa. Va a haber prosperidad económica, fundamentalmente desde el despertar agrícola en el mundo.
no se entrenarán más para la guerra, será quemado todo el armamento y toda la enorme inversión mundial que hoy hay en armamentos, en logística para la guerra, en preparación, toda esa montaña de dinero que se pierde en esas cosas, que dicho sea de paso, si hoy en día todo eso desaparecería y todo ese dinero se aplica para el beneficio agrícola del mundo, no habría hambre en el mundo hoy. Pero bueno, a causa de la maldad del ser humano no puede ser eso hoy en el mundo. Pero en el milenio sí, y van a vivir sin necesidades, digamos, de alimentación, va a haber prosperidad en la gente, va a ser realmente la época de oro de la humanidad sobre el planeta Tierra, el milenio. Entonces, hay algunos teólogos, escritores, evangélicos que no aceptan esto de las dispensaciones, tal como las presentamos aquí en el apuntecito, son 8. Si no las quieren aceptar, por lo menos cualquier persona se da cuenta de que hay diferentes formas de administración a través de los siglos en el planeta Tierra, en la humanidad. Es obvio, yo le dije recién, una cosa fue la era prediluviana, una cosa fueron los patriarcas, pero después otra cosa fue la ley, Israel bajo la ley. Y otra cosa es hoy, Dios está formando un nuevo pueblo entre las naciones, la iglesia con las manifestaciones locales, las iglesias locales. Es otro mundo hoy, es otra forma, es otra administración. Y cuando venga el milenio, igual. O sea que hay etapas, hay distintas formas de administración de Dios en el mundo a través de los siglos. No lo podemos negar, nadie lo puede negar. Bueno, aquí hay presentada 8. Rapidito las leemos. Dice el punto número 11. Dispensación viene del latín, significa economía, administración. Definimos con esta palabra las distintas épocas en el trato de Dios con el ser humano a través de los tiempos y la administración de su propósito para con toda su creación. Tenemos un total de 8 dispensaciones o etapas en el plan de Dios de sujetar todas las cosas a Cristo. Luego Cristo, al fin, entregará todas las cosas al Padre. Primera dispensación, la inocencia. Se extiende desde la creación de Adán hasta su caída en pecado y expulsión del jardín. La segunda administración o dispensación es la conciencia, es desde la caída de Adán hasta el diluvio. Número 3, después vino el gobierno humano, es decir, en la época de desde el diluvio hasta la Torre de Babel, que fue bastante desastroso eso, ¿sí? 4, la promesa patriarcal, la era de los patriarcas, como les decía, desde la promesa de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a partir de Génesis 12, referido en Gálatas 3. La quinta dispensación sería la ley, es decir, esa época desde el Sinaí hasta Cristo, hasta la cruz. La sexta dispensación sería la iglesia, que algunos le llaman el periodo de la gracia de Dios al mundo, desde Pentecostés, de Hechos 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia justo antes de la tribulación. ¿Cuánto antes de la tribulación? No sabemos, pero hay un espacio ahí. La iglesia es arrebatada y después de un tiempito viene la tribulación. No sabemos cuánto hay. Un dato al pasar. Séptima dispensación, el milenio, desde el retorno de Jesucristo en gloria a Jerusalén para reinar, y será por 1000 años, y al final de los 1000 años Cristo no deja de ser rey, pero Apocalipsis 20 revela que sucederán algunas cosas muy importantes. Y la última dispensación sería ya finalmente, luego del milenio y luego de los juicios finales, el estado eterno, donde Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces no va a haber ningún evolucionista, porque todos vamos a ver, vamos a ser testigos de que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, para el estado eterno.
¿Comprendido entonces? Distintas épocas, distintas administración, y es algo muy evidente. Lo fundamental sí, y que es absolutamente bíblico, fue estudiar, tomamos varias horas, los pactos de Dios, que van determinando sus promesas y lo que Él hará a futuro. ¿De acuerdo? Número 12. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, la tribulación no entraría dentro de la dispensación. La tribulación sería, claro, como algunos la ponen como una dispensación distinta, pero yo no la mencioné, no la mencionamos así. ¿Se podría agregar o no? La tribulación sería, bueno, es un periodo de 7 años previo a la venida del Señor, con una serie de juicios, etc. Es especial esto de la tribulación. ¿Por qué 7 años? Es un segmento en realidad que es como si fuese Antiguo Testamento. Acéptenlo así un poquito. Porque corresponde a las 70 semanas de Daniel, desde la salida de la orden para edificar Jerusalén con Nehemías. Dios proféticamente anunció un plazo de 70 semanas de años. Las 69 se cumplió cuando Cristo entró en Jerusalén en un asnito. Pero queda pendiente una, que está hacia futuro, una semana de 7 años. Esa es la tribulación. Algunos la ponen como dispensación, yo no la mencioné como tal, pero es justo después del arrebatamiento de la iglesia y antes de que venga el Señor a reinar. Otra pregunta, sí. Sí. Realmente es desde hasta, o sea, tanto la promesa patriarcal desde hasta, sí. Hasta la ley. Sí. Y la ley hasta la iglesia. Hasta la ley es desde Sinaí hasta la cruz. La iglesia sería desde Pentecostés hasta el rapto. Claro. ¿Y la tribulación cuándo es? La tribulación no comienza el día del rapto. No tiene nada que ver. La tribulación comienza, según Daniel 9, cuando el anticristo firme un pacto con muchos. Dice Daniel 9, 26, 27 más o menos. Entonces el anticristo firmará un pacto parece de paz y de convenio religioso ahí en Jerusalén, con los musulmanes, con los católicos, con los judíos. Ahí firmará un pacto con muchos. Y ahí comenzará el plazo de 7 años proféticos, 7 años de meses de 30 días, según contamos en la profecía de Daniel 9. Y entonces después vendrá el Señor. Bueno, vamos al punto número 12. Raúl, sí, otra pregunta. Sí. ¿Cómo? ¿Hay una relación entre los pactos y las dispensaciones? Sí, sí. Porque se lo ve muy paralelo. Sí, buena pregunta. ¿Hay una relación entre pactos y dispensaciones? Sí, se lo ve paralelo, se lo ve parecido. Y sí, como que el pacto marca mejor. Marca un antes y un después. Sí, sobre todo la ley, y después la iglesia, y después el milenio. Sí. Algunos teólogos que no son dispensacionalistas se enojan con la palabra dispensación, pero nadie debería enojarse con los pactos, porque son absolutamente bíblicos. Pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios repetido a Isaac y Jacob, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, el pacto de Dios con David y el nuevo pacto de Dios con el pueblo de Israel. Eso es absolutamente bíblico y hay que enfocarlo bien para comprender bien el resto de las escrituras, ¿no? Bueno, otra pregunta, si no vamos al punto 12. A ver, sí. En el milenio, va a haber muerte, enfermedad, y los que nazcan, ¿van a necesitar reservación? 3 preguntas, sí. En el milenio va a haber muerte, es probable que sí, pero la mayoría de la gente no habría razones para morir. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, estuvo cerca, le pegó en el palo. Entonces, los habitantes del milenio, si son espirituales y hacen las cosas bien, no habría razón para morir. Enfermedades no creo que haya, porque el Señor vino haciendo sanidades y además dice Apocalipsis que
las hojas y los frutos de los árboles y de los frutos ahí de la Jerusalén y la Jerusalén de arriba, etcétera, servirán de sanidad a las naciones, de medicina a las naciones, y más que todo creo que será medicina preventiva, como nos hace bien tantas cosas que ahora tenemos, que provienen de las plantas mismas, una medicina preventiva naturista, creo que es algo así. Entonces, por el lado de la muerte, esa es la idea. Puede ser que el Señor regirá con vara de hierro, y puede hacer que alguno peque públicamente y tenga problemas, pero nada más. No creo que haya muerte como nosotros, que llega cierta cantidad y vamos, se van muriendo, digamos. Antes de los 150 años no hay nadie acá que tenga 132. ¿Quién tiene 132 años? ¿Vos, Andrés, no? 120. Todavía. Bueno, evidentemente la gente se muere antes de esa edad. En el milenio no, como la época antigua, y bueno, la vida va a ser mucho más extensa, buena salud, buena ecología, vida sana físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces eso va a beneficiar tanto a la gente. Otra pregunta. La necesidad de salvación. Sí, necesidad de salvación. Como explicamos en la hora anterior, todos los que entren al milenio van a ser salvos y todos van a tener el Espíritu Santo. Se cumplirá la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda, muy importante esa palabra, toda carne. Pero esta gente va a tener hijos y van a tener nietos y bisnietos, tartaranietos y cuantos más nietos en 1000 años. Se va a poblar el planeta. Esos niños que nazcan van a nacer con naturaleza pecaminosa, como nosotros, como nuestros hijos, y van a necesitar oír la historia, oír la crucifixión, oír el Evangelio, y van a necesitar recibir al Salvador para tener vida eterna. Así que va a ser necesario predicar el Evangelio y que la persona reciba a Cristo como Salvador personal. Eran 3 las preguntas. No, y enfermedades. Ahí está. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna pregunta más? Ya que estamos, dale. Ya que estamos en el milenio, Sí. la iglesia, después se va a estar con Cristo en el momento que Sí. La iglesia, nosotros, la Escritura es clara en decir, el Señor fue claro en decir que nos lleva a la casa del Padre. Juan 14. Después la Escritura es clara en 1 Tesalonicenses 4 y 5, 1 Corintios 15. Nos resucitará y nos trasladará, nos transformará en gloria, y nuestra casa es el cielo, la casa del Padre. Y Hebreos y especialmente Jerusalén nos revelan la existencia de aquella gran ciudad, enorme ciudad espacial, es la Jerusalén celestial, que para nada la podemos confundir con la chiquitita Jerusalén terrenal. Es claro eso, clarísimo. Entonces nuestra morada es en los cielos, esa es nuestra casa. Somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador que nos venga a buscar y transformar en gloria. Ahora, esa es nuestra casa. Pero dice Apocalipsis y Pedro que somos y seremos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él, y seremos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Creo que vamos a tener servicio, trabajo, actividad, va a ser algo lindo, re lindo, y tanto en la Jerusalén celestial como aquí también en el milenio. O sea que podremos subir y bajar, me parece, y servir en las tareas del reino, pero nosotros seremos seres humanos glorificados, seremos reyes y sacerdotes, seremos espléndidos, lindos, y nuestras funciones serán especiales. El Señor específicamente nos enseñará qué hacer como reyes y sacerdotes. O sea que trabajaremos, ministraremos, pero nuestra casa es allá. A lo sumo seremos hospedados aquí abajo un par de días, no lo sé. O una semanita como ustedes me han tenido a mí. Realmente no lo sé. Lo que sí sé, bueno, tendremos ese ministerio en el milenio en la tierra, porque dice Apocalipsis 5, reinaremos sobre la tierra.
Y nuestro hogar es allá, nuestra casa, nuestra ciudad y la casa del Padre. Entonces, cielos nuevos y tierras nuevas se refieren al milenio. No, cielos nuevos y tierra nueva se refiere después del milenio. Cuando Dios, después del juicio final, va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Otra preguntita, si no vamos al punto número 12. Bueno, vamos a diferenciar entonces entre explicación y aplicación del texto bíblico. En un momento en la semana yo les dije que habíamos hablado un poco de aplicar las Escrituras a nuestra vida. No porque no sea importante, es muy importante. Pero estamos haciéndole honor al título de nuestro curso, Interpretando las Escrituras. Entonces, estamos interpretando. Y les decía que cuando interpretamos bien, después aplicarlo a nuestra vida, si tenemos buena actitud, se hace fácil. En cuanto a aplicar, hermanos, lo más aplicable para nosotros son las epístolas del Nuevo Testamento. Eso fue escrito a nosotros, las iglesias de Dios. Entonces, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas esas, inclusive las pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, todo eso es directo para nosotros. Y realmente son escrituras maravillosas que nos hacen tanto bien y edifican nuestras vidas. Entonces, vamos a leer el apunte. Diferenciar entre explicación y aplicación del texto. Todo texto o libro bíblico debe ser estudiado, entendido y explicado en su momento histórico, ya sea Josué o Esdras o Filipenses. Eso vimos durante la semana. Luego debe ser aplicado cuidadosamente a nuestras vidas hoy, como miembros de la Iglesia del Señor. No vaya como Josué dándole 7 vueltas a algún lugar y después gritando fuerte y esperando que se caiga y vos tomes posesión del lugar, porque no corre, no va. Eso no es aplicar las Escrituras. Entonces hay que hacerlo cuidadosamente. Porque toda la Escritura es para nosotros, y de hecho en estos días estuvimos viendo desde Génesis hasta Apocalipsis, es para nosotros, pero no toda la Escritura habla de nosotros o a nosotros en forma directa. ¿Entiendes? Bien, si el texto o libro que estudiamos pertenece al Antiguo Testamento, bueno, podemos sacar como aplicación a nuestras vidas ejemplos morales y espirituales, desafíos de fe, principios de conducta, valores que no cambian a través de las edades. Por ejemplo, esto de Josué. No voy a darle vuelta alrededor de una casa y pensar que se va a derrumbar y la voy a conquistar o algo así, pero sí voy a tener un concepto de fe como tuvo Josué, ¿no? Y trabajar y pensar que Dios hará grandes cosas, aplicaciones espirituales y cuidadosas. ¿Estamos? Otro tópico. Si el texto o libro que estudiamos está en los Evangelios o en Hechos, de la misma manera tomaremos con cuidado toda aplicación, manteniendo en mente que son libros que marcaron la transición histórica entre el Antiguo y Nuevo Pacto, entre Israel y la Iglesia, y entre la predicación del reino, sería mejor decir, ahí dice entre el reino y la Iglesia, entre la predicación del reino, que fueron los Evangelios, y la predicación de la Iglesia en el libro de los Hechos. Hay transición ahí. Aún dentro del mismo libro de Hechos hay una transición. Hechos 1 comienza en Jerusalén hasta capítulo 9, 10, 11 por ahí. El centro de los Hechos es Jerusalén. Luego, a partir de Hechos 13, se centraliza la acción desde la iglesia de Antioquía. Envían misioneros desde Antioquía y están los viajes misioneros. Después se centraliza mucho o pasa como punto importante en el libro de los Hechos Éfeso, la gran obra de Pablo en Éfeso, alcanzando Asia Menor,
y después avanza para ir a Roma y el libro termina con Pablo en Roma. Entonces, hay una transición así como geográfica, también la hay desde el pueblo de Israel pasando a los gentiles o a la predicación como iglesia, predicando el Evangelio, y desde judíos pasa a los gentiles, etc. Hay una transición que hay que tener cuidado para interpretar y para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Si el texto que estudiamos se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento, ahí está. Su aplicación a nuestras vidas será más completa y directa, pues fueron escritos para nosotros, la Iglesia, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Las epístolas del Nuevo Testamento, lo repito, para nosotros. Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, y después las pastorales, primera, segunda, Timoteo, Tito, para nosotros. Esas fueron escritas para nosotros, los creyentes, los cristianos. A propósito, con esto de aplicar y de vida cristiana, hay veces me preguntan, hermano, ¿usted nos puede recomendar un buen libro de vida cristiana? Digo, sí, conozco algunos escritores, pero miren, los mejores libros de vida cristiana son Romanos 12 al 16, es decir, capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, Efesios 4, 5 y 6, Colosenses 2, 3, 4, vida cristiana en las mismas epístolas. Corintios, los corintios fueron desordenados, si los hemos criticado, un día los encontraremos en el cielo y dicen, vos eras de Corinto, no sabés cómo hablamos de ustedes en la iglesia, por siglos hablamos de ustedes criticándolos porque eran carnales. Bueno, todo eso, las epístolas son para nosotros y ahí está la vida cristiana. La vida cristiana en la cultura, en el medio de la cultura greco-romana, y hay que aplicarla a la cultura latinoamericana en la que vivimos nosotros hoy. No es tan difícil, se puede. Bueno. Si el texto finalmente que estudiamos se encuentra en Apocalipsis, debemos tomar cuidado de las secciones de Apocalipsis y de sus anuncios proféticos. ¿Por qué secciones? Bueno, porque capítulo 1 es la visión de la isla de Patmos, ahí el Señor de Gloria. Capítulo 2 y 3 son 7 cartitas a 7 iglesias de Asia Menor, que nos vienen muy bien a nosotros, pero después la visión ya sube al cielo, Apocalipsis 4 y 5, la iglesia en el cielo. Y después, cuidado, porque desde el capítulo 6 hasta el 19 es tribulación. Así que, cuidado con el Apocalipsis, hay que entenderlo y aplicarlo bien. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a explicación y aplicación a nuestras vidas. Número 13, me apuro un poquito. Diferenciar entre fe y obras. Nosotros creo que estamos bastante bien con eso. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, no por obras. ¿Está? Número 1. Pero, ahora que somos salvos, es para hacer buenas obras. Diversas buenas obras. Hay una variedad de buenas obras en las cuales el Señor nos quiere utilizar. Entonces no debemos confundir esos conceptos, ni en Efesios, ni en Romanos, ni en Santiago. Hay un pasaje un poquito difícil de interpretar en Santiago 2, hay que marcar bien ahí la diferencia y qué dice Santiago. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe y no por obras. Él es el Salvador. Pero somos salvos para hacer buenas obras, como individuo, con mis familiares y allegados, mis prójimos, como miembro de la iglesia, como ciudadano, como persona reinsertada espiritualmente y de buena conducta en la sociedad en que vivo, etcétera, etcétera. No por obras, pero sí para buenas
obras. Otro punto para tener en cuenta en cuanto a interpretar las Escrituras es entender la diferencia entre las dos resurrecciones. El Señor habló en Juan 5, 28 y 29, habló de dos resurrecciones, una para vida y la otra para condenación. Desde ese punto de vista son dos, pero secuencialmente, en el cumplimiento de los tiempos, tenemos tres resurrecciones, ¿ah? ¿Qué son? Ahí están escritas. Primero, la resurrección y el rapto de la iglesia, pretribulacional. Segundo grupo que resucita, por decirlo así, es cuando el Señor venga a Jerusalén. Resucitarán los santos del Antiguo Testamento y los que murieron con fe en la tribulación, con fe en el Señor. Y la última resurrección final es la resurrección de los inconversos, o será la resurrección de los inconversos de todos los tiempos, para comparecer en el juicio final delante del juez, comprobarse públicamente su culpabilidad, un juicio público tremendo, y ser condenados al infierno. Entonces, tres resurrecciones en la secuencia de los acontecimientos. Dos resurrecciones en cuanto al carácter y al destino, una para vida y otra para condenación. Entonces, como que la primera se divide en dos. Como que la primera se divide en dos tiempos o en dos grupos. Ese punto trae mucha confusión. Sí, sí. Hay alguna confusión. Sí, la primera resurrección, que es para vida, como que se divide en dos grandes grupos. La iglesia del Señor resucitará y seremos trasladados antes de la tribulación. Ese sería el primer grupo. La iglesia es, en realidad, todo un pueblo, la iglesia. Después de la venida del Señor a Jerusalén, resucitan los santos del Antiguo Testamento y los creyentes de la tribulación que murieron, el anticristo. Bueno. Punto número 15. También esto es importante, diferenciar que hay 6 juicios futuros. 6. Muchos que dicen ser cristianos en nuestra sociedad piensan en un solo juicio final. Entonces para ellos es lo mismo Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco, es lo mismo que ovejas y cabritos de Mateo 25. Ellos piensan en un juicio final. Bueno, en realidad hay varios juicios. Número 1, el tribunal de Cristo será en el cielo. No es para determinar si entramos o no, sino que es para examinar nuestra vida cristiana y premiarnos. El Señor tiene la gentileza, tendrá de premiarnos públicamente. ¿Qué tal? Tribunal de Cristo. Después vendrá el juicio sobre los santos del Antiguo Testamento, después de la resurrección de ellos. Cuando el Señor venga, juzgará a los judíos sobrevivientes de la tribulación. 4, juzgará también a los gentiles. Este es el juicio de ovejas y cabritos. 5, habrá un juicio especial contra Satanás o sobre Satanás, y todos los demonios serán arrojados al infierno, al lago de fuego. Y finalmente el juicio final de todos los seres humanos inconversos de todos los tiempos. ¿De acuerdo? Rapidito. Manera de estudiar la Biblia, dice. No es nuestro tema, pero ayuda. El primer estudio, mi preferido, es el número 1, libro por libro. Se habrán dado cuenta esta semana, ¿no? Lo repetí 1000 veces. Libro por libro, como ir entendiendo cronológicamente toda la revelación de Dios, y de esa manera se comprende mucho mejor. Yo creo que es la forma en que Dios entregó la Escritura. La entregó a la humanidad a través de los judíos, libro a libro. Entonces esa es la forma, creo que, mejor forma de estudiar. No digo que no sea valioso estudiarla de otras maneras, como voy a mencionar ahora, pero me parece que la mejor manera es libro por libro, epístola por epístola. Número 2, podemos hacer estudios doctrinales, como por ejemplo bibliografía, los libros de la Biblia, cristología, eso está en el punto F.
la persona de Cristo, obvio, ¿no? Neumatología, la persona del Espíritu Santo, y así, doctrinas. Es muy útil, muy bueno, pero hay que tener cuidado de no sacar texto fuera de contexto. Tercero, otra forma de estudiar la Biblia, sacarle provecho, es a través de estudios biográficos. ¿Qué es eso? Biografías. Por ejemplo, estudiar la vida de Juan el Bautista, estudiar la vida de Timoteo, estudiar la vida de Daniel. ¿Cómo hacemos? Bueno, si fuese, por ejemplo, Juan el Bautista, leemos, buscamos la concordancia, Juan Bautista, apretamos el botoncito, nos fijamos y tratamos de juntar la mayor cantidad de datos que tenemos de esa persona. Quién fue su papá, cómo fue su infancia, dónde creció, si era profeta. Bueno, Juan creció en el desierto de Judea, era sacerdote, no participó del templo, predicó allá en el desierto, qué comía, cómo vestía, bautizaba el Jordán, presentó al Señor. Y vamos haciendo un cuadro de composición de su biografía. Cómo murió, si fue ejemplar. Juan el Bautista fue un hombre ejemplar. Mira, lo dice el Señor. De los nacidos hasta ese entonces no había nadie como Juan. Juan el Bautista. Otro hombre ejemplar, Daniel. De él no se dice ni un error. Y es más, en el libro de Ezequiel, Dios distingue a Daniel como uno de los grandes hombres suyos. Daniel, Timoteo, Priscila y Aquila, un matrimonio sin hijos que se dedicó a la obra del Señor. Y así, uno va estudiando personas. Y eso es muy lindo. Aún personas que fallaron en algo, todos fallamos, pero por ejemplo cometieron ciertos pecados, es interesante estudiar su vida porque, bueno, es una advertencia, es un riesgo. Aprendemos lo bueno para imitar y de lo malo aprender a tener cuidado. Bueno, estudios temáticos, punto 4, esta es otra forma de estudiar. Temas, el amor, temas, los juicios, familia, divorcio, homosexualismo en la Biblia, temas. Y ahí uno tiene que ver todo lo que dice la Escritura sobre ese tema, ponerlo en orden histórico, porque eso del divorcio o del homosexualismo viene desde el Antiguo Testamento. Homosexualismo, Sodoma, Dios destruyó Sodoma, la ley de Moisés prohibía el travestismo y el homosexualismo, lo ponía como pecados graves. Y ojo, no solamente el homosexualismo, sino también en el mismo capítulo pone como pecados graves el adulterio, la fornicación. Temas, también podemos estudiar de esa manera. Y número 5, estudiar párrafos o estudiar versículos, que serían, comúnmente eso se llama, no me sale la palabra ahora, estudios, bueno, de párrafos o versículos, digámoslo así. Pero siempre recordando lo que hemos estudiado estos 6 días. El texto en su contexto, el contexto del libro, en qué libro está, en qué sección del libro, y el contexto inmediato, que viene diciendo, que dice después. Sí, estudio exegético, de un parrafito o de un versículo, con mucho cuidado. Bueno, dice la última hoja, el objetivo primordial y la perspectiva de la proyección de Dios con la correcta interpretación bíblica. 4 puntos finales, ahí dice algunos versículos. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras. Qué bueno es esto, ¿no? Sanas palabras. El creyente debe usar sanas palabras en todo. Pero dice, retén la forma. Interesante. No podemos usar traducciones tan vulgares como la Vulgata, o tan populares que van deformando las ideas. No, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, tanto textuales como en tu vocabulario. Número 2.
2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 eslabones de una cadena que no se debe cortar. Pablo le dice a Timoteo, número 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, 3er eslabón, que sean idóneos para enseñar a otros, 4 eslabón. Y esa debe ser nuestra visión en la vida de iglesia. Nuestra vida de iglesia. No somos eternos y no debemos eternizarnos en ningún cargo. Más bien debemos preparar discípulos y encargarle a otros la tarea. Ha sido así desde que el Señor dijo, vayan, hace 21 siglos, vayan y hagan discípulos entre las naciones. Número 3, lindo versículo en Tito 1:9, le dice Pablo a aquel pastor, que los ancianos, o el anciano debe ser, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido entregada o enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor, y también no solo el pastor, sino tú y yo, vos y yo, debemos ser retenedores de la palabra fiel de Dios, tal como ha sido enseñada, y creo que tal como ha sido enseñada en las Escrituras, para que, sea de provecho para nuestras vidas y para otros. Punto número 4, con ese texto nos vamos, Salmo 119. Vamos a leerlo y vamos a cerrar en esta mañana. Salmo 119, hemos leído algunos párrafos de esta preciosa obra escrita en 22 estrofas, de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Salmo 119, versículo 130. Leemos el 129. Repito, Salmo 119, texto 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. 130 de nuevo, qué lindo es eso. La exposición de las palabras de Dios alumbra nuestras vidas, hace entender a las personas sencillas como vos y como yo. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice Pablo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Dónde está? Saben que no me acuerdo precisamente en este momento, pero es una buena frase para terminar este seminario. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nosotros y a través de nuestro. Amén. Cerremos en oración. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que cerramos esta semana, cerramos esta mañana de sábado con tu palabra, Señor. Nos has iluminado, realmente nos hace tanto bien tus palabras, tus libros, la Biblia. Muchas gracias. Ilumina nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos, como el propósito de este curso ha sido, ayúdanos a interpretar las Escrituras correctamente, a disfrutar las Escrituras,
Escrituras, a aplicarla a nuestras vidas y compartirla, predicarla con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, que es lo mejor que podemos hacer. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano que ha venido esta semana, su vida, su familia, su futuro. Bendice esta iglesia y las varias iglesias aquí representadas, Señor, los ancianos, sus familias, diáconos, líderes, encargados de distintas áreas de la iglesia, mujeres, los niños, los jóvenes. Señor, que podamos ser, como tú nos has dicho, sal de la tierra y luz del mundo, llevando tu palabra, reteniendo la forma de las sanas palabras que hemos aprendido en tu palabra escrita, entendiendo y sabiendo que la exposición de tus palabras nos alumbra y alumbra a todas las personas a las que podemos llegar. Muchas gracias, Dios. Pedimos tu bendición, contentos y agradecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por haber venido y por haberme invitado para estar estos días con ustedes. El Señor les bendiga mucho. Gracias.